era que ustedes querían que fuéramos como desarrollando un temario de los temas, no de neurocrítico propiamente dicho, sino de, porque pues para eso van a rotar por la unidad, sino de los temas críticos de la neurocirugía, más bien pongámoslo en ese sentido. No es de neurocrítico, que neurocrítico implicaría, por ejemplo, hablar de ventilación mecánica del paciente neurocrítico, hablar de la reanimación hemostática, hablar de cosas que ya verán en minutos de rotar por la unidad. Sino el tema es más bien empezar porque veamos las cosas críticas de neurocirugía que implica el manejo de temas como la hipertensión endocraniana, de temas como la perfusión cerebral de oxígeno, como el tema, y ahí por supuesto vamos viendo cómo se monitorea y cómo se trata, por lo menos desde la óptica de la resucitación avanzada. Aquí no vamos a hablar de técnica quirúrgica, aquí no vamos, de repente en temas, cuando hablamos de craniotomías compulsivas vamos a tener que hablar de técnica quirúrgica indudablemente. Pero esto es más como los conceptos médicos detrás del tema. Entonces, pues hoy vamos a hablar de hipertensión endocraniana. Entonces, ¿qué es hipertensión endocraniana? La hipertensión endocraniana es ese cambio, ¿sí?, que ocurre dentro de la presión del cráneo fuera de los parámetros fisiológicos. Entonces ahí viene la primera cosa. Es cierto, se acaba de decir. Entonces, ¿sí? ¿Se ve mejor así? Se ve mejor, profe. Ok, listo. Entonces sí, lo que acaba de decir es cierto. Entonces es un cambio de los parámetros fisiológicos. Y esto es importante, porque en general uno pregunta ¿qué es hipertensión endocraniana? Y la respuesta es una PIC mayor a 20. ¿Cuál es el valor crítico de presión intracraniana sobre el cual comenzamos a hablar de hipertensión endocraniana? 22. 22. 22. 22. ¿Por qué dice 22? Desde lo último que leí de cuidado neurocrítico, manifestaban, pues documentaban que no era 20, sino que llegaban hasta 22 como el límite superior para empezar a iniciar manejo de... Fíjese que acaba de decir una cosa importante, y es que 22 es el límite sobre el cual se empieza a tratar, más no es el límite que define la hipertensión endocraniana. En las guías del BTF del 2007, era, digamos que estándar de cuidado, era que el paciente que tenía una presión intracraneal mayor de 20 el primer día, o mayor de 25 entre el segundo y adelante, recibía tratamiento, y las nuevas guías del BTF bajaron ese 25 a 22. La razón de bajarlo de 25 a 22 es que esos 3 milímetros de mercurio, que no parecen una cosa importante, son suficientemente importantes para impactar el flujo sanguíneo cerebral y el aporte cerebral de oxígeno como para meditar tratamiento. Es decir, ser permisivo en esos 3 costaba muy caro en términos de resultados. Entonces, pero usted está hablando esto es el umbral de tratamiento, pero esto además depende del día que usted esté hablando y depende de qué tipo de hipertensión endocraniana usted esté hablando. Ahorita en París estaba presentando un concepto, digamos, ustedes ya leyeron, ahora no sé si la leyeron ya el artículo que publicamos de neurocirugía de control de daños, que ha sido un concepto que ha costado. O sea, no todos los neurocirujanos están dispuestos a aceptar que exista un concepto que se llame neurocirugía de control de daños, porque el concepto ha sido muy de los cirujanos generales y lo ven como una laparostomía que después se va a volver a llevar a cerrar el abdomen y no, o sea, lo que pasa es que es no entender el concepto de cirugía de control de daños, qué es lo que significa hacer cirugía de control de daños. Pero la cirugía de control de daños parte de un principio fundamental, y es que lo que usted hace cuando hace una neurocirugía de control de daños es controlar un nuevo concepto que se llama el shock cerebral, que eso fue lo que estuve presentando ahorita en París. Y hablando de eso, un neurocirujano ruso me decía, no, pues que hay pacientes que llegan con 25 o 30 a la consulta y eso no puede ser el valor que defina el shock. O sea, es que
usted tiene que diferenciar dos hipertensiones endocranianas, la aguda y la crónica. Paciente con hipertensión endocraniana crónica es un paciente que va acomodando gradualmente una serie de compartimentos que le dan tiempo, para llegar al punto de inflexión de la curva de presión-volumen, ¿cierto? Al revés, la curva de presión-volumen, sí, volumen presión. Entonces, usted puede ir acomodando gradualmente un mayor volumen si que haya cambios de presión en un paciente que por ejemplo tiene una hidrocefalia o un paciente con un tumor. ¿Cuántas veces no uno opera un meningioma que el paciente llega ya por cefalea, es decir, ya está en este punto de inflexión de la curva, y usted toma una resonancia y tiene una desviación de línea media de 10 milímetros? Dice, pero es que el artículo clásico del año 80 y pico, 82, 83, en el New England decía que más de 10 milímetros en el fornix no son tolerables y más de 5 milímetros en la pineal no son tolerables. La gente llega con 10, 12, 15 milímetros de desviación y pues sí, con dolor de cabeza. O sea que el cerebro se acomoda. Diferente a cuando usted tiene esta misma curva, pero en agudo, que es una curva así. Es una curva que se ha desplazado a la derecha, a la izquierda, porque no le da tiempo al cerebro a acomodar. Entonces, el umbral de tratamiento sería esos 22, pero ese umbral de tratamiento no es el umbral que define hipertensión endocraniana. Ahora que decía, hipertensión endocraniana es una serie de cambios fisiológicos, sí, de acuerdo. Y no pueden ustedes pensar que hipertensión endocraniana es solamente el valor de 20, o sea, si tiene 20 tiene hipertensión endocraniana. No, porque es que además de tener un valor de presión intracraniana que supera un umbral fisiológico, que es 20 milímetros de mercurio es el umbral fisiológico. ¿Alguien sabe cuándo se definió 20 como el valor de presión intracraniana? ¿En qué momento en la historia de la neuromodulación? Acuérdense ustedes que Lundberg publica sus curvas en los 60. Entonces, ¿en qué momento se definió que 20 era el valor sobre el cual ya hablábamos de hipertensión endocraniana? ¿Quién sabe en qué año fue eso? Especulen. Si fue en los 60 que el mundo mostró, en los 80. ¿Se le ocurre algún año? ¿Verdad? Los 90, casi. También, 86. Bueno, 20 se demostró como el valor que produce hipertensión endocraniana en diciembre de 2017 en el trabajo de Honda en Neurocritical Care. La primera vez que alguien demostró que sobre 20 había cambios del flujo sanguíneo cerebral y lo más importante, de la tasa de consumo metabólico de oxígeno cerebral. Y lo hizo a través de un experimento, sino un trabajo pues, muy bien diseñado, a tomar, con mucha plata además, a tomar todos los pacientes que tenían monitoría de presión intracraniana y hacerles en diferentes valores de presión intracraniana, entre 15 y 25 PET-CT, pero con xenón 131. Entonces podía mirar cuál era el flujo sanguíneo cerebral y con flúor de oxiglucosa podía mirar cuál era el consumo metabólico de oxígeno. Y demostró que es sobre 20 que se cae el flujo y se aumenta, hace un pico de la tasa de consumo metabólico y después la tasa metabólica comienza a descender. Por eso esos 3 milímetros entre 22 y 25 eran importantes, porque entre 20 y 22 el cerebro hace un aumento de la tasa metabólica porque lo que hace es empezar a sacar más oxígeno de la sangre que le está llegando. Y entonces se pone hipermetabólico, por eso es que convulsionan. Pero una vez que pasa ese 25 se cae dramáticamente la tasa de consumo metabólico. Si graficásemos al tiempo el flujo sanguíneo cerebral sobre 20 milímetros de mercurio, comenzaría a hacer esto hasta llegar a 0
y la tasa de consumo metabólico de oxígeno, medida en otras unidades, que son centímetros cúbicos por 100 gramos de tejido y por minuto, haría una cosa como así. Y este punto fue 20. Se demostró hace un año y un poquito. Porque entonces todo el tiempo hablábamos de 20 y 20. Porque por allá en los 70, los estudios de Mármaro tomó todos los pacientes que tenían monitoría de presión intracraneana y vio que cuando los pacientes tenían más de 20 se aumentaba la mortalidad. Entonces el tipo dijo, de 20 para arriba a los 20 le va mal. Pero él nunca definió eso como un umbral de hipertensión intracraneal. Dijo, 20 es el punto sobre el cual los resultados van a ser peores. Y ese 20 era asociado a un desenlace duro que era mortalidad. Pero el error de la neurocirugía desde 1970 hasta el 2017 fue pensar que el desenlace era presión intracraneana elevada es causante de mortalidad. Y ahí hay un error de concepto. Y es un error que el BOOST-2, que es un estudio del cual ustedes me han oído hablar a mí mil veces, sobre todo los que han rotado por la unidad, que es un estudio de fase 2. Ya empiezan ahorita el reclutamiento del BOOST-3. Este estudio demostró que cuando yo podría tener, en una tabla, podría tener la siguiente clasificación de pacientes. La clasificación de pacientes sería así. Esto no se ve nada. Sería así. Se ve menos. Peak menor de 20, peak mayor de 20, PTIO2 mayor de 20, PTIO2 menor de 20. 20 es el límite que por ahora en las guías se fija como el valor mínimo tolerable de oxígeno cerebral, medido por cualquiera de los métodos actuales, porque entre el método del Lycox y el método de Raumedic, que es el que nosotros tenemos, no existe ninguna diferencia en cuanto a valores. La tecnología es diferente. El Lycox básicamente es un electrodo de Clark, que es un par de electrodos de oro que lo que hacen es electrolisis del oxígeno, ahí entre el electrodo. Entonces él consume oxígeno y mira a ver cuánto oxígeno pudo consumir, versus lo que hace el equipo de Raumedic, que es un pulsoxímetro metido dentro del cerebro. Es una haz de luz infrarroja que rebota, y mientras más oxígeno haya, mientras más saturada esté la hemoglobina, pues menos luz va a rebotar porque más se absorbe, y por lo tanto es lo que me da es el valor diferencial entre lo que él envió y lo que recibió. Pues mientras más oxígeno haya, pues la diferencia es mayor. Entonces ya no será 20, sino 25, 30, 35, hasta 55, que sería como el límite superior de lo normal. Por encima de 55 sabemos que tenemos un cerebro hiperóxico, y la hiperoxia, ¿cuál sería la única forma de tener hiperoxia en el cerebro? La muerte no. Uy, esa sería, sí, pero en general cuando ya no hay extracciones, porque tengo tanta hipertensión que simplemente ya no tengo flujo. Entonces ahí tengo, esa es la máxima expresión de isquemia, entonces tengo 0 de PTIO2. Pero ¿cuál es la única forma en que yo tenga un oxígeno en el cerebro que supere los valores normales? Sin hacer, por supuesto, terapia hiperbárica, que sería otra opción. La muerte neuronal. No porque... Si no lograría extraer. Bueno, sí, pero es que el problema es que la muerte neuronal se da en casos de isquemia severa. Entonces, eventualmente sí, después de un tiempo, si usted mantuviese flujo sanguíneo, pues que el problema en la muerte cerebral es que no entra sangre. Entonces, por eso es que el oxígeno se viene a cero. O sea, en teoría sí, si yo no tengo neuronas que extraigan, se me tiene que subir el oxígeno. Pero es que en la realidad eso no pasa, porque esas neuronas que no pueden extraer